El Gobierno de la Tarde. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al Gobierno de la Tarde. Son las 5 en punto. Este equipo, que está compuesto por Eddie Alcántara, José Luis Mendoza, Rafael Fafa Taveras, Esteban Delgado, que se reintegra, y quien les habla, Yulisa Céspedes, inicia hoy su primer programa del año 2019. Nosotros como equipo les deseamos a todo el pueblo dominicano, a toda nuestra audiencia, un venturoso y bendecido año 2019. Nosotros esperamos que ustedes hayan hecho sus planes, que no estén dentro de las estadísticas de las personas que estuvieron como números mortales de fin de año, y que podamos contar con su audiencia a lo largo de todo este que se inicia. Yo quiero saber cómo están mis compañeros y cómo les inicia el año. Saludos, Yulisa Céspedes, bienvenida. Saludos a don Fafa Taveras, José Luis Mendoza, que estaban aquí desde tempranito, así como Rosa Encarnación, nuestros amigos de cabina, equipo técnico de aquí de la Z101, el Gobierno de la Tarde, como siempre aquí, para conversar con el pueblo. Esteban, usted estaba cogiendo frío. No venga a hacerse el humilde. Tomé frío, el hombre vino hasta con barba. Pero yo vine el viernes. El viernes estuve por aquí, lo que pasa es que tú estuviste en la mañana, en la Z, en el Gobierno de la Mañana, entonces por eso Ay, que yo trabajo horario extendido. Sí. No, ese día tuvimos hubo un corrido y bateo. Sí, hubo que estar temprano allá, pero mira, vamos a hablar de eso ahorita, del tema en cuestión de ese día, otra vez. Santiago. El tema a través de la división territorial. Sí. Y casualmente ese mismo día el presidente promulgó la ley, o sea que miren, todo coincidió de una manera perfecta. Me llamó mucho la atención ver cómo se enfrentaban dos puntos diferentes, dos representantes o dos bandos, representantes de un mismo sector, de un mismo pueblo, por intereses políticos, porque de lo que se estaba hablando ahí al final de toda la conversación no era siquiera del desarrollo de la comunidad, sino de los intereses políticos, pero esa es la realidad, y ya Santiago tiene un nuevo municipio. Yo no sé si había miedo, si no había miedo. Distrito municipal. Yo no sé si había o no miedo. Pero eso implica división de presupuestos. Claro, pero no para este año, porque ya el presupuesto 2019 está aprobado. Está aprobado. Y lo implica para el año 2020. Lo que sí, mediáticamente, a nivel de imagen y de manera política, sí implica una reacción a algunos actos que se dieron en Santiago, y en la misma semana pues se aprobó una ley que tenía años sin aprobarse. Yo no sé si hubo miedo, si no hubo miedo, José Luis, Esteban, Fafa, si habían comandantes que convertían a la gente en general y después le salían mal agradecidos. Yo sé que a alguien le dieron papao y no fue a ninguno de nosotros. Mira, hay demasiado personas que siguen estos espacios y que también son en cierta medida reporteros. Uno de esos compañeros coge y me acaba de llamar y me dice, dándome como una noticia, cuando son cuestiones así con familia de particulares, a mí me da dudas si uno debe reproducirla, pero es una información. Dice que Moreno Vizcaíno murió de un infarto hace solo una hora. Y él me llama porque Moreno Vizcaíno es hermano de Danilo Díaz Vizcaíno, el ministro de Deportes. Ahí está la información. Yo espero que sea dolorosamente, es una información de la que uno no quisiera que fuera verdad, pero uno respeta a nuestros colaboradores de la ciudad. Bueno, ahí está servida la noticia para quien no se ha enterado. Oye lo que me dijo un oyente. Yo creo que ustedes consideren que esa vaina de estar celebrando de que el fin de año, despidiendo al que se fue, debía estar acompañado, celebrar el día primero, celebrando al que viene. Estamos es decir, en eso. que tuvieran una fiesta doble. Y yo digo que la gente en cierta medida no resiste las dos fiestas, porque en la mañana del día primero la gente está colada y tranquilo. Claro. Porque el 31 lo sacó de quicio, y yo creo que este año también fue así, para lo que podían tener cena y trago. Demasiada fiesta, un fin de semana muy largo, 2 semanas en las que prácticamente solo se trabajaron 6 días. Que un fin de año
y un comienzo de año tienen las 2 semanas más cortas en 10 años. Así es. Eso no tiene Pero más. la que viene también, Fafa. Por eso. El año que viene, el año que viene, sí. porque se rueda un día hacia adelante. Sí. El año que viene vamos a tener el lunes, que va a ser feriado. No va a ser feriado, se va a trabajar, pero el martes va a ser 24 sí. y el miércoles va a ser 25. O sea, esa va a ser 15 días de vacaciones. Va a haber también un debate sobre la necesidad de hacer un puente mayor. Exacto, ese Sí, va a es ser cierto. como el Golden Gate. Ahora yo quisiera, con todo el amor del mundo, yo quiero que nos encontremos para celebrar esa novedad de esa semana Tú tan quieres corta que celebremos de el este año que entrante. viene. Qué interesante. Oíste, él quiere que celebremos el año nuevo. Navidad 24, Pero bueno, fin de año y año nuevo. Concluye con el fin de año y el inicio del año también un periodo de ubicación de actividades o de fechas que activan la economía, principalmente el sector comercial. Esa conclusión la tenemos pautada para el próximo domingo 6 de enero, que es el día dedicado a los Santos Reyes, y es una conclusión iniciando el año. Lo digo así porque nosotros tenemos fechas que activan el comercio, algunas de más recientes, otras muy tradicionales, como son la de San Valentín el 14 de febrero, la de el Día de las Madres en el mes de mayo. Previo a eso, las actividades que tienen que ver con Semana Santa entre marzo y abril, la del Día del Padre en el mes de julio. Luego viene la actividad comercial que nos obliga a los que tienen hijos pequeños a iniciar el año escolar, que también entonces activa mucho el comercio entre julio y agosto. Pero ese es un comercio que se activa sobre el dolor de todos los padres. Sí, es un comercio forzoso. Es forzoso. Sí. Es prácticamente obligado. Entonces luego viene ya la actividad comercial que se ha hecho tradición, que es el Black Friday, que celebramos a final de noviembre como una especie de copia de tradición de los Estados Unidos. Y en diciembre, por supuesto, tenemos la actividad de Nochebuena y Navidad y la actividad comercial de fin de año y de principio del siguiente. Entonces, pudiéramos decir que todo ese proceso concluye ahora. El último golpe es el Día de Reyes, que en esta ocasión se celebra el domingo próximo, el domingo 6 de enero. Bueno, así es. Nosotros para iniciar el programa vamos a hacer una pausa y al regreso hablamos no solo con el equipo, sino con la gente. Yo quiero saber qué hicieron nuestros oyentes, nuestros seguidores en el final del año y el inicio del 2019. Hacemos también un bloque informativo y así le vamos dando inicio al primer gobierno de la tarde del 2019. El gobierno de la tarde. Estamos al gobierno de la tarde, son las 5:10 y damos lectura a nuestro primer boletín informativo gracias a Z Digital. El Servicio Nacional de Salud informó este miércoles que los centros que integran la red única pública ofrecieron un total de 15.010 asistencias médicas desde el viernes 28 de diciembre hasta el miércoles 2 de enero. A través de un comunicado sostuvo que la principal causa de asistencia fue heridos por accidentes de tránsito, de los cuales se ofreció atención a 1.474 personas. Del total de 279 que acudieron por intoxicación alcohólica, 27 correspondieron a menores de edad. El director del Servicio Nacional de Salud, Chanel Rosa Chupani, informó que fue asistido un niño de 8 años. Los demás eran mayores de 10. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales aseguró hoy miércoles que en el área protegida en Valle Nuevo, de donde fueron desalojados cientos de productores y agricultores en las comunidades El Castillo y La Siberia, en la parte de Constanza, no se han permitido nuevas labranzas o cultivos ni la entrada de personas con fines de habitar asentamientos humanos, como ha salido a relucir en algunos medios de comunicación. El ministro Ángel Esteves dijo que las gráficas, fotos y audiovisuales divulgados a través de algunos medios y redes sociales de supuestas actividades agrícolas en ese lugar no se corresponden con el área intervenida a través de la resolución 14-2016 que prohíbe toda actividad agropecuaria y asentamiento urbano en esa zona boscosa, en el marco del Plan de Acción para el Rescate del Parque Nacional Juan Bautista Pérez Rancière.
El Scotiabank recibió la autorización por parte de la Junta Monetaria para adquirir el 97.44% del Banco Dominicano del Progreso, informó hoy el Banco Canadiense en un comunicado. Con la aprobación que consta en la segunda resolución de la Junta Monetaria del 26 de diciembre del 2018, emitida bajo certificación número 17.744, se completan las autorizaciones regulatorias requeridas por las autoridades para que Scotiabank pueda proceder con el cierre formal de la transacción y posteriormente iniciar la integración de ambas entidades. El comunicado establece que a partir de la fecha el Banco Dominicano del Progreso queda autorizado para vender y traspasar el 97.44% de su capital suscrito y pagado a favor del Banco Nueva Escocia. Un total de 16 haitianos fueron detenidos cuando intentaban alcanzar en una embarcación de madera rudimentaria la costa del archipiélago atlántico de Bahamas, según informó hoy la Fuerza de Defensa de esa isla. Los inmigrantes del país caribeño fueron detenidos cerca de la pasada medianoche por una patrulla que detectó la embarcación cuando se aproximaba a Nassau, la capital de la isla de Nueva Providencia y del archipiélago. El suceso se registró menos de 48 horas después de que las fuerzas de defensa de Bahamas detuvieran a 124 inmigrantes haitianos a 8 millas al sur de Nueva Providencia. Y el fiscal de Perú, Pedro Chávarri, dio marcha atrás y repuso este miércoles a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez como miembros principales del equipo especial encargado de investigar el caso Odebrecht en su país. La nueva resolución de Chávarri se dio mientras el presidente de Perú, Martín Vizcarra, llegaba al Congreso para presentar un proyecto de ley que pide declarar en emergencia al Ministerio Público y la renuncia de los 2 fiscales que habían sido designados para reemplazar a Vela y Pérez. El fiscal general había destituido a los fiscales en cuestión cuando se preparaban para firmar un acuerdo de colaboración eficaz, o lo que es lo mismo que delación premiada, con Odebrecht para aparentemente agilizar las investigaciones con interrogatorios ya programados sobre los grandes casos de corrupción en el país. Como que el fiscal general mostró el medio fondo, digo yo. Hasta aquí nuestro boletín informativo. Todas estas informaciones pueden ser ampliadas o repetidas a través de nuestra página z101digital.com y a través de todas nuestras cuentas de redes sociales, @z101digital.com, @z_digital y en vivo por nuestro canal de YouTube Z Digital. ¿Usted qué opina, don Esteban? Fíjate, estaba viendo eso del anuncio que hace el Scotiabank de que ya recibió la autorización de las autoridades monetarias, regulatorias del país para hacer la transferencia de compra del Banco del Progreso. En otra época eso habría sido un escándalo. Sí, no. Aunque es una operación financiera privada. Aquí habían operaciones financieras, se han dado operaciones financieras con cierta regularidad. E incluso fíjate que si nos fijamos que a finales de la década de los 90 hubo más movimiento en esa dirección que en la actualidad, cuando el entonces Banco Intercontinental adquirió más de un banco para convertirse en una entidad financiera bastante poderosa. Lo que pasa es que en esa época se utilizaba una práctica que me imagino que ya no se utiliza en la actualidad, y es que cuando un banco adquiría otro banco, generalmente el Banco Central le daba una especie de chance con relación al encaje legal. Decía, bueno, como tú has hecho una inversión grande para hacer una adquisición de otra entidad financiera que tal vez estaba a punto de quebrar y para evitar una situación de quiebra financiera al sistema, entonces te chanceamos el encaje legal, que es la reserva que tiene que guardar cada banco de como proporción de lo que recibe de depósito. Garantía también. Como garantía. Entonces le daban, era una práctica que se utilizaba, una especie de chance. Aunque no se hacía público. No se hacía público, pero se sabía. Era una forma del Banco Central proteger esas operaciones. Ayudar exactamente a que se recuperara el banco que hacía la gran inversión. Hoy día no. Y entonces ya ese banco se va a convertir, el Scotiabank, en el 4º banco comercial más grande de la República Dominicana. Como tú manejas el tema, ¿qué motiva que el Banco del Progreso en el fondo ha desaparecido? No que desaparezca. Eso tiene que ver también con la estrategia de los dueños. Si los propietarios del banco no tienen un interés en desarrollarse en el sector financiero,
pues entonces se desarrolla en otras ¿Quién áreas. es el núcleo básico Y los principales dueños del Banco del Progreso eran ya, porque ya están vendiendo, era el grupo Vicini. Vicini no, parece que no vio una estrategia de gran ganancia en el Banco del Progreso, porque no se trata, puede estar haciendo una concentración de capital, invirtiendo más en donde tiene más rentabilidad. En otras áreas donde tiene más rentabilidad. Eso me refería, porque ahí voy y es una referencia que quiero hacer. El Banco Escocia Bank. Si esta operación no tiende a encubrir ningún problema de incapacidad o límite económico por los jefes. Y por el contrario, precisamente el año pasado el Escocia Bank anunció, el Banco del Progreso había anunciado ya la recuperación total del proceso de recuperación al que tuvo que ser sometido a propósito de una situación con el desfalco que tuvo con el Castillo. El señor Castillo, que está preso todavía, es el único banquero que queda preso, y queda preso porque ciertamente la situación que se presentó fue una situación que afectó a accionistas privados que tuvieron que buscar el dinero. Si hubiera sido el Estado que tuviera que buscar el dinero, tal vez estuviera suelto. Estaría suelto y el banco quebrado. O habría aparecido el dinero de parte del Banco Central, pero en el caso del Progreso hubiera salvado exactamente el Estado y nosotros no hubiéramos aparecido más como ocurrió con los otros bancos. Pero en el caso del Progreso fue la familia Vicini la que puso el total del hoyo financiero que generó una participación la presencia del señor Castillo. Tuvieron que poner dinero ahí, estaba el grupo Vicini, estaba el grupo Bonetti, también estaban, una parte también la tenía la gente de los Perelló, de la empresa cafetalera esta. Entonces, lo que pasa es que al final Vicini absorbió la mayor participación en cuanto al aporte de capital, y por eso se quedó con el 97% del banco. Pero lo último que quiero decir sobre eso es que el Escocia se ha concentrado o se va a concentrar en la actividad de banca comercial de servicios múltiples, porque recientemente, precisamente hace, menos de 15 días, anunció la venta de sus filiales de seguros, la AFP y la aseguradora, al grupo Reset, que por el contrario también, fíjense cómo Vicini se está despojando de actividades financieras y el grupo Reset está aumentando su participación en cuanto a inversión en el sector financiero. Es una empresa que cuenta con... El grupo Reset tiene su fuerza en el cacao, por un lado, y en la construcción, pues son de la compañía. También compañía constructora. Pero últimamente han estado muy activos en cuanto a la participación en el mercado de valores, y ahora con la adquisición de Escocia Crecer AFP y de seguros del grupo y de Escocia Seguros, pues entonces el grupo Reset. Es una muestra de la expansión de ellos en la economía. Se expande la economía financiera, y Escocia se concentra en la banca de servicios vuelven múltiples a la economía financiera, porque ellos eran parte de un banco que hace unos años quebró también, cuando quebraron varios bancos aquí. Ellos eran parte también de uno de los bancos que quebró. Entonces salieron del sistema financiero y ahora volverían con esta inversión. Y les está yendo muy bien. Y al grupo el Escocia le va muy bien se concentra en lo que es su operación principal, que es la bancaria. Banca de servicios múltiples. Correctamente. El grupo RICE ha crecido. Mi padre era un empresario. Tiene una de las bolsas, de los puestos de bolsa más grandes del país. Lo vi en los años 50, a finales de los años 50, en el negocio de la compra de café y de cacao. Ese es un grupo que ha crecido vinculado a la promoción de la producción local. Y ahora son una unidad importante, financiera y en el área de la construcción. Bueno, pues esperemos que se fortalezca el sector financiero, que continúe fortaleciéndose para evitar situaciones como las que nos afectaron a todos los dominicanos a principios de este siglo. Ya ustedes empezaron a llenar su formulario, nadie fue al banco hoy y puso 2018. Mira, yo hice un retiro, por eso no tuve que poner fecha. No tuviste que poner la fecha. Hoy andan los volantes de depósito dañados, a diestra y siniestra, y la gente haciendo carta poniendo todavía 2018. Nos escriben por aquí. Hay que decir, recuperar la información del Servicio Nacional de Salud de la cantidad de personas, niños menores de edad, que tuvieron que acudir o ser llevados a hospitales porque estaban alcoholizados. Cuando nosotros hablamos de un niño alcoholizado, es un niño borracho. Imagínense que para el fin de semana del 24 de diciembre, 25 por Navidad, nosotros hablamos de un caso que no es el primero, no va a ser el único, pero sí llama mucho la atención. Fue un niño de 2 años de edad que figuraba, resaltaba entre las estadísticas de los niños alcoholizados o intoxicados por alcohol del fin de semana de Navidad. Ahora
vuelven y resaltan las cifras de menores, en este caso hablamos de niños desde 8 años de edad y mayores de 10, que también están entre los números que los hospitales dan a las autoridades porque recibieron estos pacientes con intoxicación alcohólica. Y uno se pregunta, ¿por qué es tan repetitivo? ¿Por qué las cifras en vez de disminuir aumentan? ¿Y por qué por más advertencias que se dan en estos periodos festivos, parecería que a la gente eso le entra por un oído y le sale por el otro? Ciertamente, Esteban, Fafa, José Luis, nosotros hemos visto casos donde la intoxicación alcohólica es accidental, pero muchos otros casos son por descuidos. Yo tuve la oportunidad de ver este fin de semana niños, yo no le atribuyo más de 12, 13 años de edad, con cervezas en la mano, como se dice vulgarmente en Licey al medio, privando en jevito, con su botella. Yo me quedé horrorizada. El hijo mío me presentó. Que tú estabas en Licey ya cuando dices eso. Sí, no, yo normalmente en muchas cosas me siento en Licey al medio, porque en Licey se tira piedra, la gente se monta en burro, se pelea de un lado con el otro, Ellos aunque dicen, también hay mucha naturales. paz. Nada de artificial ni de sí, bulla. y nuestro amigo del Falpo no dejan que uno se olvide de que tenga una comunidad rural donde mandan ellos, donde mandan la gente. Y casualmente el viernes pasado que estuvimos en la programación especial del Gobierno de la Mañana, ahí estaban nuestros amigos del Falpo. José Luis Mendoza tuvo la oportunidad de acompañarme ahí también y ver cómo ellos retaban hasta la autoridad del general de la zona norte de Santiago. Uh-huh. Ahí se dio una especie de movimiento, por no decirlo de otra manera, y tuvo que ir el general de la policía y a tal general le enmendaron la plana. Santiago estaba caliente este fin de semana pasado por el movimiento que hizo el presidente de la República para dividir y crear entonces Santo Domingo Oeste. Todavía hay una discusión interesante respecto de si ciertamente debió ser Santiago Oeste y no tener otro tipo de nombramiento, de delimitación política, porque decía el director del Plan Estratégico de Santiago que no se tomaron ni siquiera los parámetros geográficos para darle la delimitación y que esto obedecía a otro tipo de parámetros. Nosotros no somos quienes para decirlo, podemos tener opiniones que en ocasiones están sustentadas en algún tipo de percepción personal. Generalmente están basadas en informaciones 100% fidedignas, pero en casos como estos, donde los intereses están divididos en dos bandos, y cuando estoy hablando de dos bandos, lo digo de forma literal. Dos bandos del mismo partido. Así mismo. Me pareció a mí que eso era una representación a escala, Esteban, de cómo anda la cosa a lo interno de ese partido y de cómo se va a manejar en lo adelante si ahí no se sientan a conversar. Es más, por un momento yo pensé que se iba a pelear. Yo creo que mira, sería muy lamentable, que esa decisión del presidente de la República de promulgar esa legislación luego de tantos años de debate y con manifestaciones de oposición y a favor y en contra, sería muy lamentable que esa decisión haya sido una decisión política por las razones a las que hacemos referencia, porque eso entonces ya llevaría como a una especie de exceso de relajación de la actividad política en la República Dominicana. Jugar con la importancia que tiene la división o no de un municipio tan importante como el municipio de Santiago por asuntos de interés o de rivalidad política, yo preferiría no pensar que fue por esa razón y preferiría adherirme a la idea de que tal vez hizo un levantamiento analítico importante. Ahí no ha habido ningún levantamiento analítico importante. Yo solo descarto de plano, porque en este país se han tomado decisiones similares basándose solamente en una premisa. Esa premisa está de hecho marcada en algunos textos importantes, algunos no son de este país. El político que ve al Estado como una renta, y ese es uno de los símbolos del subdesarrollo, el Estado pasa a verse como lo que no es. ¿Y qué no es el Estado? El Estado no es una empresa productiva. Es en todo caso una empresa extractiva porque toma de la riqueza que generan otros, los ciudadanos, se endeuda a nombre de otros, que son los que pagan esa deuda, y con el cúmulo que puedan generar esas vías, más las empresas mixtas si es que existen, más las empresas públicas si es que existen, más los bienes que ha privatizado si es que existen, y así sucesivamente,
con toda esa riqueza, tiene una serie de poderes que le otorga la ley, que le facultan las leyes para sobreseer, permutar, dividir, organizar, declarar el uso de suelo. Es decir, puede potenciar desde su poder la generación de riqueza. En nuestro país no. En nuestro país el Estado está organizado de manera invertida. Cuando puede potenciar la generación de riqueza, lo que generalmente hace es asignársela a unos grupúsculos que están más cerca de la voluntad del que gobierna. Por eso se da la conchupancia entre cierta oligarquía económica y los que han gobernado, no importa el color. Por eso es tan difícil generar una verdadera competencia de libre mercado, donde una parte de los que están en él, de los que están insertos en ese mercado, reciben kilovatio hora a precios favorables, reciben facilidades arancelarias, entre otras cosas. Entonces, cuando el Estado habla de dividirse, de separarse, de elevar el rango de un municipio o de un distrito municipal o de una zona X, usted va a caer en la ingenuidad de pensar que eso se está haciendo porque las características de esa zona van a ser mejor atendidas en el entendido de que se eleve a eso a distrito municipal. Lo primero es saber cuánto se le exigió y cuánto se le exigió y se le fiscalizó, por ejemplo, al ente municipal que hoy rinde servicios en esa demarcación. ¿Cuándo se le fiscalizó en el entendido de que se le estaba fallando a cierta demarcación? Nunca. Segundo, ¿cumple el Estado dominicano su propia legalidad en relación a los municipios? No. Hay una ley que yo entiendo que entonces, si no se va a cumplir, debe derogarse o por lo menos cambiarse, donde debe haber un otorgamiento de un 10% de los recursos que se manejan del erario a los gobiernos municipales. Hasta que eso no se haga efectivo, toda crítica que esté dirigida hacia los organismos municipales le da el pie de amigo, que yo no digo que sea siempre válido, no es siempre válido, pero le da el pie de amigo a los organismos municipales de decir, bueno, yo no puedo hacer más porque de los 10 que tú me prometes en la ley me das 2.5. Pero por eso, pero para ahí pasa, José Luis, disculpa que te interrumpa, ahí pasa lo siguiente. Al nuevo organismo que se va a crear se le va a dar 2.5 pero también. Todos esos argumentos que tú haces son argumentos válidos si estuviéramos hablando de una decisión de parte de alguien, de un sector que tenía el poder para tomarla, pero no necesariamente el poder que ostenta en cuanto a los controles del Estado y de los recursos. Ese poder, ese gobierno o ese poder ejecutivo que promulgó esa legislación de división del municipio no tenía la necesidad de restarle poder a quien dirige ese municipio como municipio cabecera, porque es un gobierno o un gobernante que tiene todo el poder, tiene tanto poder que no necesita un chin de poder en Santiago, por un lado. Por otro lado, también tiene el poder de reducir la asignación presupuestaria, violando la ley, como tú dices, a los ayuntamientos, por lo tanto podía afectar también a ese municipio sin la necesidad de provocar la división municipal mediante una ley, lo cual me hace pensar que no puede haber sido una decisión política de represalia, porque al final tú no ves en el Poder Ejecutivo la necesidad de hacerle eso a un municipio o a un dirigente de un municipio que no tiene tanto poder como para ser determinante en cuanto a las decisiones políticas que se vayan a tomar hacia el futuro inmediato. Yo en lo personal entiendo que a mí habría que matarme de la sorpresa mostrándonos un verdadero estudio científico con un levantamiento. Nosotros estuvimos este pasado día viernes, que fue el día que se promulgó la ley, y se nos entregó un texto, cuando tenemos ya que irnos a la pausa, de un señor al que yo de por sí le aplaudo su empeño, sus logros, pero no los comparto, un señor apellido Peña, creo que Hipólito Peña, donde tenía una especie de libraco ahí, supuestamente con las motivaciones para la elevación. Yo ojeé el libro, ojeé las motivaciones, Hipólito Martínez, y no encontré la primera que no fuera una vaguedad, que no fuera simplemente señalamientos históricos que pueden estar o no estar y no cambian la importancia que tiene seguir dividiendo el Estado para crear más burocracia que nos cuesta y no nos representa ninguna solución. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 5:32. Desconocidos asaltan y balean raso policial en Sabaneta de Jássica, en Puerto Plata. 2 hombres desconocidos encapuchados atacaron a tiro limpio un alistado de la Policía Nacional, al cual hirieron y posteriormente despojaron de su arma de reglamento en la curva de la Icotea. El agente herido es el raso José Rafael Encarnación Florián, quien está adscrito al destacamento policial del Distrito Municipal de Sabaneta de Jássica, al cual durante el acto vandálico le fue robada la pistola Smith & Wesson
calibre 9 milímetros. Los malandrines interceptaron al policía Encarnación Florián cuando en compañía de su novia se desplazaba en una motocicleta por la carretera que comunica las comunidades Pata de Gallina y Los Brazos en Jamao al norte. El agente resultó con un impacto de bala en el antebrazo izquierdo que presenta orificio de entrada y salida y fue trasladado hacia un centro de salud privada del municipio de San Felipe de Puerto Plata. Ahí se encuentra ingresado. Hablando de policías, de asaltos, de atracos y de noticias, no que iban a traer a Quirinito antes del 31 de diciembre. ¿Quién fue que prometió eso? Pero se dijo que se iba a hacer el esfuerzo. No, él dijo que iba a dar una sorpresa. Pero no dijo de qué año era. Cifrido Párez Pérez. Sí, que antes de que terminara el 2018, Quirinito iba a estar aquí, que nos iban a dar una sorpresa. Yo me pregunto, ¿dónde está Quirinito? Tal vez está aquí. Cuidado si la teoría de Eddie Alcántara es real. Lo tienen bajo control. Si está aquí, entonces está cumpliendo lo que pasa. Puede ser que esté y que no lo hayan dicho. Mira, suponíamos que este joven que se fugó, el que estaba condenado a 30 años, que ahora vemos que Gabriel, fue ejecutado. Le dieron para abajo. Bueno, suponíamos que cuando, por la forma espectacular en que se fugó, suponíamos que ya ese mismo día o al día siguiente estaría fuera del país. Y sin embargo andaba para que aquí, tú veas. que por eso incluso tal vez fue que le dieron para abajo con esa facilidad. Eso yo la pienso. fuente que dio la información de que falló la segunda, parece que falló la segunda etapa de la estrategia. Yo de creo fuga. que fue un mensaje. No, pero uno no sabe lo que pasó, pero sí hay una información. No hay duda que fue un mensaje. Se dijo que antes. Bueno, el amigo Eddie, que lo estoy esperando, detenido, también había asegurado que algo así iba a pasar. A donde yo voy es que se anunció que él iba a estar detenido. Y entonces la fuente que hizo el anuncio no podía hablar no es una fuente sin la cualquiera, seguridad de que estaba disponible. Y yo lo que pensé fue, lo tienen ahí, lo están interrogando. Fue el DNI que lo dijo. Todo lo que dice, yo le creo. Claro. Cualquier cosa que diga el director del DNI, yo le creo. Oh, tú lo crees. Sí, yo le creo. O sea, su tradición ha sido de ahora con esto que te digo, no, me ha fallado 2 veces. Dijo que tenía 2.500 caliés que estaban en la calle y que ellos prestaban información a las autoridades. Me decepcionó un poco porque yo esperaba que fueran como 10.000. Sí, porque 2.500 no es nada, ¿eh? Entonces yo dije, bueno, pero por eso es que tú andas manga por hombro. Si dependemos de 2.000 caliecitos, Fafa. Pero cuando Trujillo esto era un emporio, ¿y cómo va a ser que ahora tanta modernidad, tanto dinero, tenemos préstamos 60 veces más que lo que cogió Balaguer y que 2.000 calíes, Fafa? Y eso es lo que nos merecemos, 2.000 calíes. Tú estás pensando en una época que no existe. Mira. O sea que con 2.000 calíes lo resolvemos. No, 2.000 no es nada. Eso no es nada, Fafa. El cambio fundamental tecnológico estriba en incorporar el control de las cosas y la comunicación entre las cosas y luego entre ellas y la gente. Es decir, la tecnología de la vigilancia no tiene nada que ver con el primitivismo tradicional que nosotros lo hacíamos. O sea que con la tecnología de ahora... Por hombre. Tienes razón en eso. Sí, 2.000 hombres con tecnología equivalen a los 10.000 que teníamos antes, más o menos. Oye, puede ser. Te estoy diciendo. No, en una sociedad no dictatorial es bueno decir algo. La labor de ese calizaje que menciona Yulisa, obviamente el tema de la dictadura, debe ser sustituido por la denuncia ciudadana. Claro. Es decir, no tendría que el que ve que algo está mal, generalmente si tiene confianza, que es la materia prima del sistema, me refiero a un sistema de democracia representativa, libre mercado, lo que en teoría es, de acuerdo a una serie de leyes, el Estado dominicano, pero que en la práctica no lo es tanto, debe generar una confianza del individuo en las instituciones. Llama a la policía, la cámara de mi casa lo grabó, la cámara del negocio lo ve, el policía que está ubicado en la esquina sin necesidad de un operativo especial lo ve. Es decir, hay una serie de avistamientos, de posibilidades de que sea la gente la que señale y diga algo sospechoso está pasando en esa casa, que están entrando unos camiones y están saliendo y ahí no vivía nadie, de buenas a primeras hay gente. Entonces, la denuncia debe generar hechos, actos de las autoridades. Eso es la labor de calizaje para enfrentar lo mal hecho. No, pero no nos refiramos a calizaje, hablamos de denuncia. De denuncia, sí. Pero es que tú tienes que entender que los
organismos de inteligencia de la República Dominicana también tienen una red de informantes. Y debe ser, es natural. Sí, pero con el interés incluso de adquirir información más que de denuncia o de prevención de cualquier acción incorrecta, también para enterarse de situaciones que pasan en términos de intereses políticos, de intereses de chisme, de faldas. El crimen organizado no se enfrenta. El crimen organizado, por ejemplo, no se puede enfrentar en su diseño actual sin un trabajo de inteligencia en la labor policíaca. La policía incluso trata de hacer lo mismo que hacen esas instituciones del crimen. Trata de filtrar agentes suyos dentro de ella como informantes o de captar gente que habiendo estado dentro de ella entiende que es mejor para su integridad física. Mira, yo voy a comenzar a dar información, pero ustedes me van a proteger mi familia o me van a proteger cuando yo termine este trabajo. Una relación peligrosa. O cumpla la meta de entregarle un peje gordo, que por ejemplo a veces es lo que se quiere como objetivo. De manera que, claro, sí, sin duda, toda sociedad que se precie va a tener algún tipo de agentes encubiertos, pero lo importante el día de hoy es que puede existir la posibilidad de la denuncia, sobre todo la denuncia anónima. Y esa debería ser la norma por exigencia. Mira, en Palma de Mallorca se celebró recientemente Islas Baleares un encuentro sobre todo el problema de la tecnología del futuro. Y J. Yadó, un dominicano, puso a circular un resumen de ese encuentro magnífico. Imagínate de que en el 2025, estamos a 6 años, habrá 100.000 millones de dispositivos conectados en el mundo. 100.000 millones de dispositivos de cosas interconectadas en el mundo. Y el paso fundamental es la relación entonces de esas cosas entre sí y con los humanos. La gente no tiene idea de esta revolución invisible que está caminando. Solo el 10% de las empresas ahora, trabaja con aplicaciones en la nube, es decir, y en el 2025 será el 85% según los datos facilitados en ese encuentro de Salamanca. Entonces, ahora solo se utiliza el 13% de los datos disponibles y para ese año será el 80% y el 86% tendrá un uso en la noción de la inteligencia artificial que está caminando. Cuando yo insisto que este país tiene que hacer un evento para que hablemos del mundo de hoy, a la luz del cual tú puedas proyectar la sección del futuro, es porque aquí la gente desconoce este nivel de desarrollo que está en la actualidad. Tú te imaginas que estamos hablando de la incorporación de las cosas entre sí como un factor de comunicación. ¿Qué quiere decir eso? Una foto tuya recupera todo tu historial y se lo manda a otro. Y ya es una evaluación entre las cosas. Uh-huh. Desde ese punto de vista, nosotros somos una cuestión rudimentaria. Por eso están hablando de la cantidad de los calieses. Ya el calié como tal no tiene ese espacio. No tiene tanto trabajo, Fafa. Un pariente mío llega a Estados Unidos, un hecho real, tiene pasaporte norteamericano, trabaja en un mecanismo internacional y cogen y lo llaman y lo sacan aparte y le muestran mi correo, el tacto de mi correo, y comienzan a interrogarlo sobre la razón y su vínculo con Unión donde tú estabas. Ay, la Guerra Fría, Fafa. Y eso no es ningún agente, fue que lo buscó. Es decir, hay una transformación donde ya el observador personal no tiene espacio. Es decir, que el viejo Calié pasó a la historia. Y tú sabes que tú has mencionado algo interesante. A pesar de que nosotros hemos sobrepasado ya esa época donde había persecución, donde se bloqueaba políticamente muchos personajes, todavía hay personas que tienen situaciones en embajadas específicas por las vinculaciones políticas, revolucionarias y hasta... algunos grupos a los que pertenecían, no quiero decir el nombre específico. ¿Qué décadas después no han sido sacados de listas? Exactamente. Me pasó con una persona cercana, alguien que conocemos aquí, que yendo a buscar visa a una embajada, les retuvieron el pasaporte porque estaba en una lista negra de personas de los años 50, Fafa, sí, que habían participado en acciones revolucionarias que todavía ese gobierno extranjero no los había limpiado de esa famosa lista. Todavía hay gente con los remanentes de la revolución.
El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde. Son las 5:45 de este primer programa del año 2019. Servicio público de la Z respecto de una persona que busca activamente a la Policía Nacional. Se trata de Juan Ignacio Recio de Jesús, alias Prieto o Prietico, por la muerte de las jóvenes Confesora Toribio Roque y Élida Cabrera Toribio el 31 de diciembre en el barrio Brisas del norte de Los Guarícanos. Este es el individuo que le dio muerte a su ex esposa y a la madre de esta. O sea, mató a la ex esposa y a la ex suegra el 31 de diciembre. La Policía Nacional pide que cualquier información que usted pueda aportar, llame a los teléfonos 809-682-2151, extensión 2435, 2437 y 2441. Me extraña Su eso. información será tratada de forma confidencial. Me extraña algo de eso. Mira, ese individuo se puede decir que es, bueno, ya no lo será, asimilado de la policía. Incluso las versiones que hay desde ayer es que tenía una pistola asignada, se la habían quitado y volvieron y se la reasignaron. Entonces no entiendo cómo que la policía está tratando de localizar a un individuo que la policía puede localizar o ubicar muy fácilmente, porque si era asimilado, me imagino que tiene que dar prácticamente todas las informaciones relacionadas con él y sus movimientos y los sitios donde se desenvuelve. En todo caso, creo que lo menos que puede hacer esa persona, si no tiene pensado suicidarse, es entregarse, como dice la policía, por las vías correspondientes, claro. Porque si no, entonces él está arriesgándose a que también la policía haga un mini ejemplo con su persona. Que le mande un mensaje. Porque lo que hizo fue no solo el exceso tradicional o no tradicional, sino el exceso que se ha vuelto casi costumbre, lamentablemente, en el país de quitarle la vida a tu concubina o ex concubina o a tu ex esposa, sino también a la madre de esta, al que esté cerca. Al que esté cerca, porque bueno, incluso hay versiones que indican que él quería también quitarle la vida a sus propios hijos. Bueno, los ha amenazado. Los ha amenazado también. Tengo entendido, hay una custodia policial que acompaña. Ese individuo, y cuando digo, y no estoy siendo cruel al decir que si no tiene pensado suicidarse, lo menos que puede hacer es entregarse. No, debió haber empezado por ahí, le hubiera ahorrado a todo. Si se hubiera suicidado primero, claro. Y dice, bueno, me voy a quitar la vida porque esta mujer no me quiere, sí. Pero entonces lo que hizo fue lo contrario. Los familiares de ella, de la señora Confesora Toribio y Élida Cabrera, dicen que están recibiendo amenazas del individuo que dice que va a matar a los 3 niños. Me imagino que eso no va a suceder porque la policía está sobre aviso, y si se está comunicando para hacer amenazas, entonces evidentemente que ya hay algún tipo de hilo conductor para dar con su paradero. Lo sorprendente de esto es que en la cabeza retorcida de alguien puede estar la idea, digamos que retorcida también, valga la redundancia, de que si no puede estar con la familia, entonces tiene que matarla. Sí, no solo la esposa, sino también la suegra, y quisiera llevarse de encuentro los hijos. Eso no es un ser humano, eso no es una persona, y son cerebros que este país tiene que estudiarlo. Cuando nosotros vivimos la tragedia del chamán Chácara, ¿ustedes recuerdan eso? El caso de Reina Isabel, sus 3 niños pequeños, fue un crimen horroroso que se repitió este fin de semana. No de la misma forma, porque la persona que este fin de semana en el le dio muerte a su ex pareja y a los 2 niños de esta, no tuvo tiempo extendido con el cadáver, no llamó a la familia. Esa parte de esa patología enfermiza no la cumplió, pero le dio muerte a 3 personas, a una familia completa. Y la sociedad no se sacude. Nosotros nos sacudimos con otros casos cuando tienen algún tipo de vinculación psicológica y de vinculación emocional que nos hace sentir a todos involucrados, sacudidos, estupefactos. El caso de Emily Peguero, el caso del chamán Chácara, muchos otros como estos, que involucran también la relación familiar. Pero cada vez que se da un caso como este, tiene que haber algún tipo de intervención para estudiar el comportamiento de cada uno de esos individuos para ver si no se repite nuevamente. Pero aún después de estudiarlo, uno se pregunta, ¿y cómo lo replican en un país de 10 millones de habitantes donde nada más hay un solo centro conductual? El problema está en que
tratar de concentrar políticas a partir de la ocurrencia del hecho, yo no voy a decir que es una pérdida total de tiempo porque hay individuos que hay que en teoría reinsertar. Como aquí no hay ni pena de muerte ni cadena perpetua, lo cual podría revisarse, aunque todo el mundo sabe que yo soy de los que descree de que el aumento de las penas va a tener alguna incidencia en las tasas de criminalidad. El problema está en el individuo que hemos preparado, que hemos formado. Más temprano hablábamos junto a Fafa y los compañeros de la primera tanda. Hablamos de los embarazos en adolescentes y yo creo que esto se concatena, es igual. ¿Qué individuo ha preparado a la sociedad dominicana? Su Estado, su sistema educativo, su sistema cultural. ¿Qué ha validado la idea de que es mía o es de nadie? Que por cierto son las últimas palabras de muchos de ellos antes de darse un tiro, después de hacer, hacer los actos más abominables. Dicen esas palabras, el mía o de nadie, si vas a estar con otro, mejor muerta o lo que sea. Hemos preparado individuos, y yo siempre quiero insistir en esto, porque es un elemento fundacional de una sociedad moderna. No puede constituirse una sociedad próspera, respetuosa de los derechos, si no es respetuosa de las libertades. Y uno de los principios de la libertad es entender que el otro, y el otro puede ser tu pareja, es una persona independiente. Habrá cosas que pueden atar para siempre a dos adultos, un hijo en común, unos bienes económicos que luego hay que decidir cómo se van a dividir, bueno, perfecto. Pero fuera de ahí, todo ser humano, hombre o mujer, tiene todo el derecho del mundo a recomenzar su vida, si quiere, con otro cónyuge, o a vivir si le da la gana, tampoco sin tener que formalizar ninguna relación. Si quiere vivir su día con amores de una noche, ese es su problema. Cuando el hombre lo hace, el hombre no da cuentas a nadie. Es más, la sociedad le ha hecho pensar que le luce. Cuando ocurre con una mujer, la sociedad se siente, le refleja el escarnio, la crítica. Y ella es un taputa. Exactamente. Bien, entonces, no hay equivalencia. Entonces, eso hay que desconstruirlo. Hay que comenzar a criar una generación, porque yo no digo que la actual esté perdida. No soy tampoco tan fatalista. Yo creo que hay que insistir. Y la mejor manera de hacerlo es que el peso de la ley caiga sobre las responsabilidades de las personas que cometen estos actos. Aún no haya fatalidades. Vuelve a plantear que el cambio tiene que ser integral. Pero claro, pero desde temprano. Claro. Yo por eso he criticado, y yo sé que muchas veces la gente se lo toma personal, 20 y pico de años de políticas que están inclinadas en seminarios y en actividades y en eslogans a veces muy bonitos, y en el símbolo de ahora y en el de... Señores, eso es política efectista, no efectiva. Eso genera efectos mediáticos. Así esté preñada de buenas intenciones, una política que esté centrada en eso, los resultados nos están dando en la cara. España es el país de Europa Occidental con las menores tasas de feminicidios. Y es curioso porque la percepción, sobre todo de una parte de su población y de su electorado y de sus luchadoras feministas, es de que igual sigue siendo una sociedad machista, patriarcal, etcétera, etcétera. Los resultados dicen que es una sociedad bastante segura para una mujer. Sin embargo, la lucha no se detiene. ¿Por qué? Porque es que no hay cantidad aceptable. Sí, no hay no es un logro que se reduzca. Así matemáticamente usted lo reduzca a la llamada tasa inevitable, porque siempre va a haber una tasa inevitable. Sí. Un muerto es demasiado. Por eso yo decía que aquí deberíamos haber amanecido con las manos en la cabeza. Entre los 12 o 24 muertos que dice el COE 12, pero los medios hablan de 20 y tantos, que arroja, señores, ¿qué? Un conato de guerra, no, un enfrentamiento con otra potencia, una invasión, no, un feriado. Y principio de este año hubo, aparte de... Era celebrando. Imagínate tú, Fafa. De los denominados feminicidios, que es la descripción que se le da al hombre que asesina a su pareja o expareja, también hubo dos, vamos a decir, homicidios. Al final son homicidios. Sí, al final son homicidios, pero cuando digo... Que también es una trampa. Porque salió, sí, pero le doy la descripción para especificar que son dos mujeres. Eso es una trampa. Que asesinaron a sus compañeros o excompañeros. O sea, fíjate cómo el principio de año ha sido fatal. La violencia es transversal. Sí, por las dos vías, una barbaridad. Y lo que tú dices es cierto en cuanto a las políticas que se han diseñado en esa dirección. Tiene que ser integral, tiene que ser en diferentes ejes o diferentes focos, porque también tenemos que ir tratando de crear, no de ir logrando una reducción de ese comportamiento en el presente, sino también de forjar ciudadanos en cuanto a la niñez. Ahí está. Para que en el futuro... ¿Tú te acuerdas aquella encuesta? ¿Te acuerdas aquella encuesta de hace unos meses? Donde a niños entre el segundo de secundaria, que era el octavo de antes,
y el sexto de secundaria, que era el cuarto de antes, le preguntan si ven normal ciertas cosas, entre ellas robar, pero le preguntan también de darle un fuetazo a una pareja. A una pareja. Y la mayoría lo ve como Dicen algo. que está bien. Sí. Entonces, Entonces ¿tú crees que ellos por un eslogan? esa no es una labor de que el Ministerio de la Mujer, ya es una labor la que familia. va más Global, integral, que tiene que ver con el programa educativo, con el Estado, el programa educativo y con un paquete de acciones conjuntas de diferentes instituciones. Tendentes a construir. Yo necesito que el ciudadano de mañana, el ciudadano del mañana sepa, no solo sepa poner acento, sepa hacer ecuaciones de segundo grado, se sepa correctamente la diferencia de las 3 independencias de este país, cuándo ocurrieron y por qué ocurrieron. Pero también sepa que a una mujer no se le da porque no te quiera. Sepa también pararse en un semáforo, hacer una fila en un banco, las normas mínimas de buena conducta. Lo lamentable es que lo primero que tú estás diciendo, que debería ser lo común en las escuelas, tampoco lo están sabiendo. Así es. Problema. Esta es Z101 Cadena Internacional. WVJP 1110 kHz, Caguas, Puerto Rico. Siempre pensando en ti, cada vez más cerca. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde. Son las 5:58 de este 2 de enero del año 2019. Nosotros esperamos que ustedes hayan hecho sus planes para iniciar el año, un año positivo, que puede ser de éxito, que puede tener muchas bendiciones y que todo va a depender de lo que usted se proponga y también de lo que usted esté sembrando para recibir al fin de este año que hoy comienza. Iniciamos con la ronda de comentarios y el primer turno es de José Luis Mendoza. Muchas gracias, Yulisa. 2019, el hombre aprendió a dividir el tiempo, guiándose de los astros, sobre todo el sol, para poder fijarse metas. Primero era el tema de la cosecha, luego el tema de las propias migraciones de las especies animales que cazaba, y así la idea de medir el tiempo, sobre todo mezclándolo con una serie de creencias. No hay duda de que todo este tema de los dioses y los distintos campos de la teología que el hombre fue creando le ayudaron a ir poniéndose metas. Los calendarios, en su inmensa mayoría, tanto el que usamos en la actualidad como otros, parten precisamente de hechos que se entendían cambiaron el mundo. El viejo calendario romano contaba la historia desde la fundación de ese país, y así sucesivamente cada calendario, asirio, sirio, hebreo, va a contar el mundo a partir de lo que entiende es una fecha capital para la historia. 2019 tiene que ser entendido entonces como un año donde una serie de metas que la sociedad se ha puesto o que el Estado se ha puesto muchas veces como parte del cumplimiento de una serie de metas políticas o de ofrecimientos deben cumplirse. Hemos hablado hoy mucho, largo, tendido, de una serie de acontecimientos ocurridos en el inicio de este año que marcan claramente la senda de una serie de necesidades que no pueden esperar. Un ajuste de cuentas en guerra, con 4 muertos, 2 heridos. Una pareja que sale de Arenoso, allá en Nagua, de una discoteca, y se dice que por una situación ocurrida hace 3 meses, se ajusta cuentas y mueren pareja y esposa. Mueren hombre y su esposa. Los feminicidios anteriormente expuestos, los intentos de feminicidio que no se concretizaron, pero que también salieron en las noticias, así como los distintos hechos vía accidentes, sobre todo de motocicletas, y más la intoxicación alcohólica que provoca una muerte. Bañado en sangre, pues, por distintas razones, comienza un año donde la exigencia es bastante clara, y es cómo va a detener, cómo va a revertir la sociedad dominicana sus cifras de violencia. Poco antes de terminar el año se despachaba uno de los más importantes funcionarios del país, hablando de la disminución de la delincuencia. Incluso le asignaba un porcentaje a la disminución de la delincuencia. Cuando esto se hace, casi nunca se tiene el cuidado de detallar sobre qué fenómenos se basa ese porcentaje. ¿Qué tanto del porcentaje del 15% que dice fulano de tal bajó la delincuencia? Se refiere a una reducción, por ejemplo, de los atracos. Los atracos que ocurren en las calles, casi siempre de los municipios más grandes, y que ocurre casi siempre en las confluencias de ciertos sectores donde provienen los bandidos, a donde anda la gente que, fruto de su trabajo, puede obtener una prenda, una cartera, en el caso de las damas, un celular, cualquiera que fuese lo que tiene arriba, dinero efectivo,
y es entonces víctima de ese atraco. ¿Cuántos fallos hay en la cadena de hechos que culminan con un atraco a un transeúnte, a un negocio? ¿Cuántas cosas fallan en el proceso? Desde los retenes que están ubicados donde nada más pasa gente seria. Porque aquí hay retenes como el que está ahí cuando usted cruza el puente flotante a la derecha, que va camino hacia Villa Duarte, Los Mameyes, Avenida España y todos esos sectores aledaños, que ahí nunca han parado, ahí nunca han quitado ni un corta uña, porque todo el que pasa por ahí trabaja. Ahora, donde sí se sabe que pasa, el que probablemente tiene la intención, la voluntad y el atrevimiento de violar la ley, ahí no hay un retén. Caramba, yo creo como que hay cosas que son demasiado obvias para que sigan haciéndose, cumpliéndose, manteniéndose, cuando los resultados no cambian. Esa información que daba el Palacio, me parece que era el ministro de la Presidencia, que insisto, tiene que ser cotejada con detalle para que no se quede en lo que se ha quedado, un titular que la gente no lo cree. Y atención, que podría tener valor de verdad, pero cuando usted no lo explica, entonces la gente entiende que usted lo único que tenía era la intención de decir algo beneficioso a su causa. Ahora, si usted pasa y lo detalla con unos niveles donde el que como yo sea crítico ante esa cifra, no le quede de otra o que hacer un levantamiento alterno o que comenzar a buscar titulares o buscar cifras o encontrar otros estudios que puedan cotejarse en su contra, usted no le está haciendo un favor al gobierno. Usted está utilizando una cifra que yo insisto, podría tener valor de verdad, pero sin ser explicada se queda en una consigna. Si fuera aún verdad, a mí me parece que el 85% restante de lo que está ocurriendo en este país es demasiado. Es demasiado. Es insoportable, sobre todo para las clases medias y para las clases humildes, que sobre la base de mucho trabajo y esfuerzo en un país donde está agravado, es decir, usted paga impuestos hasta por ahorrar, los paga por consumir, los paga por comprar, los paga por vender y los paga por casi cualquier actividad que su libertad económica le permita. Entonces tenemos que revisar el modelo. Hoy Fafa ha hablado en su comentario inicial del tema del diseño de la Policía Nacional y de cómo se inserta o se debería insertar en un ideal en una sociedad como la que pretendemos en el siglo XXI. Cómo desdibujamos una institución creada en los albores de la dictadura, en un país que se intentaba unificar, donde todavía se hablaba de la montonera, y donde ya cuando eso pasa a la historia, entonces vienen otros peligros de la época de los años 60 y los años 70 que hoy no existen. Hablábamos hace un ratito, porque los temas se concatenan, de la necesidad de una sociedad que pueda, llamando a un teléfono, enviando un correo, escribiendo una cuenta de redes sociales, hacer una denuncia, sintiéndose no solo libre de hacerla, sino seguro de que no va a haber retaliaciones cuando se investigue su denuncia. En ese sentido, yo creo que este año 2019, en el campo relacionado a la política de seguridad, que es de los servicios que se ofrecen, junto al del transporte y junto a algún otro que se me queda, el de peor calidad que recibe el ciudadano dominicano. ¿Qué tan seguro usted se siente cuando no tiene cerca ni a un vigilante privado, ni está dentro de su vehículo, ni está caminando por zonas en las cuales la seguridad privada da ciertas garantías? ¿Qué tan seguro usted se siente allí donde debe cumplir su labor el alumbrado público? ¿Qué tan fácil es para usted, si se le pincha una goma, quedarse entre Boca Chica y San Pedro? O no se vaya más tan lejos. Quizás usted no tiene la necesidad de transitar esa vía. Hágalo perfectamente en los alrededores de la feria después de las 7 de la noche, donde están los edificios públicos. Que se le dañe a usted el vehículo, subiendo la Churchill del Malecón después de las 7 de la noche. Para que usted vea. Y lo mismo vale para los alrededores de algunas otras áreas en nuestra ciudad capital. La política de seguridad comienza también por una política de infraestructura, alumbrado público, pero sobre todo un alumbrado que se generen las condiciones para que otro acto criminal, que es el de robar los famosos cables, las bombillas y todo de lo que se surte, una especie de mercado que está esperando precisamente que el Estado cumpla su labor de iluminar una carretera, un puente, una vía. Entonces, esa es una de las primeras condiciones. Aquí hay gente que hace ejercicios en las noches, en las tardes noches, y que lo hace casi siempre dentro de unos marcos donde ese alumbrado, donde esa vigilancia, donde esa movilidad de público se lo permite. Pero usted sabe la cantidad de gente que no puede hacerlo. A mí cuando me preguntan mucho, sobre todo ahora que se ha incentivado mucho el tema de los grupos de corredores y de caminantes, y que incluso yo digo que es una de las mejores formas ahora entre vecinos
de condominios donde la gente ni se ve la cara, muchas veces comienza a hacer algo de vida en comunidad usando esa actividad en común. Mucha gente se priva de hacerlo porque no tiene la seguridad. Es decir, limita sus posibilidades de tener una vida más sana solamente por el hecho de que aceras, calles e incluso algunas zonas interiores de algunos vecindarios no están en capacidad de resguardarles, por lo menos en materia del alumbrado de un atracador o de quien quiera hacerles daño. La política de seguridad es curioso. Suele en tiempos de elecciones, en tiempos propicios para buscar votos, suele hablarse de ello como un todo. Vamos a hacer una sociedad más segura. Pero se dan muy pocos detalles de cómo, sobre la base del uso de qué recursos humanos, materiales, científicos, técnicos, se va a mejorar esa seguridad. Tenemos unos últimos años hablando mucho de ciertos aspectos que comienzan a mejorar. Usted sabe que ha hecho mejorar muchas veces la seguridad, aun cuando los hechos delictivos ocurren. Es curioso, es el mercado. El hecho de que negocios que no pueden pagar, no pueden darse el lujo por sus costos y los montos que manejan, no pueden pagar muchas veces la seguridad privada, que es un servicio caro, colocan una cámara en el frente de su negocio, por pequeño que sea, y todas esas cámaras concatenadas, que están en barrios incluso, le permiten a las investigaciones policíacas muchas veces llegar a conclusiones en las cuales, insisto, no se pudieran dar de otra manera. No hay ahí una inversión, una política pública. Ahí no hay una política diseñada para que eso ocurra. Eso ocurre, entre otras cosas, como la respuesta tácita, la respuesta directa a la falla de un servicio por el que nosotros pagamos. Una solución privada particular. Se termina convirtiendo ante una deficiencia del Estado de suplir precisamente. Como yo he dicho aquí, de servicio. Que permitió generar muchísima riqueza, los famosos talleres metalúrgicos, la colocación del enrejado, que ustedes saben que en los años 70-80 era una excepcionalidad, ahora está en todas las casas de todos los segmentos económicos. Se hacen obras de arte. No. Aquí hay casas que cuando usted la compra está pagando más por los hierros que por la varilla, el bloque y cemento. Sí. En ese sentido, no son sino los síntomas de un fallo colectivo, de una enorme deuda social acumulada en el aspecto de la seguridad, que en algún momento tendrá que revisarse y tendrá que revertirse todo un proceso que no es tocado, y eso es bastante penoso, por la política vernácula, por quienes deben fiscalizar, defender a los ciudadanos, excepto, insisto, cuando ya estamos en los meses próximos a la búsqueda de votos. Este inicio de año está manchado en sangre. Yo no sé si en los próximos meses eso va a tener una variación en los titulares. Ojalá que se produzca cualquier tipo de razón por la cual se puedan revertir estas cifras. Pero de que el año ha arrancado recordándonos lo peligroso todavía que es ser mujer, ¿verdad? Lo peligroso que es ser un transeúnte. Lo peligroso que es haber tenido una diferencia personal y haberlo hasta olvidado 3 meses después. Te puede costar la vida. O andar con cuarto en la calle. O andar a lo mejor con alguien que usted no sabe quién es y tiene una problemática con otra persona por diversas razones de incumplimiento de la ley. Sigue siendo peligroso. Muchas veces el simple hecho de ser, en algunos aspectos muy simples y rutinarios de nuestro diario vivir. Y eso, señores, nosotros nos merecemos como ciudadanía. Que se revise y se generen políticas públicas que puedan revertir de verdad, de manera integral, estos titulares, estas cifras y estos miedos, estos temores de usted simplemente ejercer su libertad de movimiento en nuestro país. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 6:13. Ya estamos en el último tramo del programa del día de hoy, 2 de enero del año 2019. Dicen que enero es un mes muy largo. Yo pienso que sí, cuando usted tiene mucho tiempo disponible o lo gastó todo en diciembre y no guardó pan para enero. Lo cierto es que hemos iniciado un año de una manera hasta cierto punto trágica, pero la vida tiene que continuar. El Servicio Nacional de Salud dijo que los centros ofrecieron 15,000 asistencias médicas en 3 días. ¿Ustedes pueden creer eso? Esteban, Fafa, 15,010 personas yendo a los hospitales del país en solo 3 días por casos en su mayoría de ingesta alcohólica. A esto hay que prestarle atención porque parece que algunas cosas no están funcionando.
Iniciamos con el comentario del viajero, del que se fue a coger frío y finalmente llegó, el señor Esteban Delgado. Gracias, Yulisa, gracias al equipo que nos acompaña aquí en el Gobierno de la Tarde y gracias a los amables oyentes que siempre están pendientes de esta Z101. Como dijiste, la vida tiene que continuar. Y el año finalizó con la participación o la expresión de diversos profesionales de la economía, haciendo referencia a la posible necesidad que tiene el país de cambiar de modelo económico, el modelo económico que ha caracterizado lo poco de desarrollo que hemos tenido en las últimas décadas. Y entonces también hemos visto respuestas de parte de las autoridades que diseñan la política monetaria en la República Dominicana en torno a qué implicaría o a qué se refieren los expertos que hablan de cambio de modelo económico, porque cambiar un modelo económico no resulta tan sencillo. Y cuando uno va a definir el concepto de modelo económico, entonces tiene que cifrarse en dos áreas o dos tipos de modelo económico: el modelo socialista o centralista, mediante el cual el Estado tiene prácticamente el control de todas las actividades productivas y económicas de una nación, y el modelo capitalista o de economía de mercado, mediante el cual el Estado trata de desprenderse de toda clase de propiedad de entes productivos y se concentra o ha de concentrarse en actividades más tendentes a la regulación. En la República Dominicana se puede decir que hay una especie de modelo de modelo económico, si se quiere, mixto en cuanto al socialismo en parte y el capitalismo en parte, porque nosotros todavía conservamos la propiedad de empresas que son llamadas empresas estratégicas, o conservamos también la propiedad accionaria en empresas donde la administración es del Estado. No solo se trata de un Estado exclusivamente regulador, dicho sea de paso, tampoco es un Estado regulador tan efectivo porque hemos fallado en muchos aspectos de regulación, sino que también es un Estado empresario en algunos aspectos, y en eso podemos mencionar principalmente el sector o el área eléctrica, donde el Estado todavía conserva una gran participación, pero también tiene el Estado participación en el sector financiero y en otros sectores productivos. Entonces, nuestro país ha adoptado desde principios de la década del 90 un modelo económico más de economía de servicio, luego de haber fracasado, o no fracasado, sino haberse agotado aquel proceso de industrialización y sustitución de importaciones que se inició en los años 60 y que en la República Dominicana tuvo un gran auge cuando se puso en vigencia la ley 299 del año 1968, mediante el cual entonces sí se propició la sustitución, la llamada sustitución de importaciones y la concentración en productos nacionales y productos para exportación. Sin embargo, nuestra economía se quedó un poco rezagada en ese aspecto porque se concentró en exportar productos primarios, los de la llamada economía de postre: tabaco, café, azúcar y tabaco, café, azúcar. ¿Y cuál es el otro? Son 4, que son los productos de mayor, o fueron los productos de mayor exportación en la República Dominicana durante muchas décadas, y que todavía siguen siendo productos de exportación, como el caso del cacao, el café ya no tanto. Y entonces hago esa referencia, decía tabaco, café, azúcar y cacao. Entonces esos son los 4. Entonces hace referencia a que el inicio de un modelo económico con reformas que permitieron ya la concentración en la generación de divisas a través de economías o de actividades económicas de servicio, como el turismo, el aprovechamiento de la iniciativa de la Cuenca del Caribe en el exterior, que nos permitió desarrollar nuestra industria de la zona franca y así aumentar también nuestras exportaciones, y la coyuntura que nos permitió también aprovechar un sector de generación de divisas a propósito de la gran emigración que se produjo hacia Estados Unidos, principalmente entre los años 70 y 80, más en los años 80 hacia Estados Unidos, que entonces permitió el crecimiento de una comunidad dominicana allá, que hoy día representa el aporte de más de 6.500 millones de dólares en divisas. A eso se agrega también nuestra apertura hacia la actividad de los negocios con incentivo a la inversión extranjera directa, por lo cual hoy día nuestras principales fuentes de ingresos de divisas se concentran en el turismo, las exportaciones principalmente de zona franca, la captación de remesas y la captación de inversión extranjera directa. La economía, como quiera que sea,
con ese modelo ha logrado un desarrollo favorable. No a la velocidad deseada, pero sí lo ha logrado. Y podemos citar, por ejemplo, el hecho de que desde principios de los 90, nuestro Producto Interno Bruto en el año 91 era de 9.680 millones de dólares y hoy día, casi 30 años después, nuestro Producto Interno Bruto supera o se acerca a los 80.000 millones de dólares. Tenemos un ingreso per cápita que pasó de $1.300 por persona en el año 1991 a más de $7.500 por persona, lo cual implica un mayor poder adquisitivo para la gente. De acuerdo con las estadísticas oficiales, nuestros niveles de pobreza, que estaban en el año 2000, nuestro nivel de pobreza en un 32%, luego aumentó hasta un 49.5% en el 2004 a propósito o a causa de la crisis económica financiera que nos afectó entre 2003 y 2004 por la quiebra de diferentes bancos. Pero hoy día, de acuerdo con las estadísticas oficiales, los niveles de pobreza en la República Dominicana, la pobreza monetaria se puede decir, porque es un nivel de pobreza medido con base a la capacidad de ingreso de la gente, pues se ubica en un 25.5%. Hoy día, por lo tanto, hemos tenido una reducción de 49.5 en el 2004 a 25.5 en el 2017-2018. Y la esperanza de vida, la expectativa de vida de la gente pasó en 1991 de 68 años de edad a los 74 años de edad al 2015-2016, que son las cifras más recientes. Por lo tanto, el modelo económico que se ha implementado desde la década de los 90 hasta ahora ha sido un modelo económico efectivo, nos ha dado resultados, aunque no a la velocidad o a la magnitud deseadas. Sin embargo, no podemos negar que ese modelo económico tiene que ser enriquecido con una serie de medidas o de aplicación de políticas que impliquen una transformación o un mayor nivel de competitividad de nuestros sectores productivos. Y esas políticas han de aplicarse con base ¿en qué? Con base en lo que conocemos todos como la Estrategia Nacional de Desarrollo. Esa puedo decir que ha sido una debilidad de nuestro gobierno actual, del gobierno del presidente Danilo Medina. La implementación de los 3 grandes pactos a que hace referencia a la Estrategia Nacional de Desarrollo. Primero, el pacto educativo, que se puso en vigencia con mucho mayor facilidad porque se aprovechó el cumplimiento de una legislación que implica destinar el 4% del Producto Interno Bruto a educación, y entonces, si hay recursos, pues muy bien, se puede aplicar un pacto educativo a medias, porque habría que evaluar en qué proporción se está cumpliendo. El segundo es el pacto eléctrico y el tercero, el pacto fiscal. Yo siempre he pensado que debimos empezar al revés. Debimos empezar o haber empezado con el pacto fiscal, que es el que ha de sentar las bases para identificar los recursos que hayamos de necesitar para solucionar problemas como el eléctrico y para desarrollarnos en materia educativa. Pero se hizo de esa forma. Entonces, tenemos un estancado pacto eléctrico del cual o sobre el cual el presidente Danilo Medina tiene el control desde hace más de un año, y recordamos que a finales del año 2017 se convocó para la firma de este pacto y luego hubo un retroceso o una paralización o un reculeo, si se puede definir así, de parte del Poder Ejecutivo, a propósito de que salieron voces de algunos sectores empresariales dando cuenta de que no se plasmaba en ese pacto las políticas o las medidas que se necesitaban para solucionar el problema eléctrico. Ahí hubo un debate incluso entre el sector industrial, la Asociación de Industria de la República Dominicana, que favorece ese pacto y que participó en las discusiones para ese pacto, y la Asociación de Industriales de Herrera y de la provincia de Santo Domingo, que se negaban a esto. Lo cual al final convino de manera política al gobierno, porque al no firmarse el pacto, ese pacto eléctrico, que tiene en más de un 95% medidas de responsabilidad que pesan sobre el Estado dominicano, por lo tanto la mayor cantidad de responsabilidad en cuanto a cumplimiento de plazos y de metas pesa sobre el gobierno y no sobre el sector privado. Por lo tanto, si el sector privado o una parte del sector privado manifiesta su oposición a que se firme ese pacto, pues el beneficiario en términos políticos es el gobierno de turno, porque así no tiene que cumplir con una especie de camisa de fuerza que le impone metas para el cumplimiento
de determinados objetivos en el área eléctrica, lo cual entonces le da espacio al gobierno en términos políticos, digo, no así al país en términos sociales y económicos, porque el estancamiento de ese pacto también implica un retroceso para nosotros, pero también le da un beneficio político al gobierno, porque si no hay pacto eléctrico, tampoco se puede iniciar la discusión para el pacto fiscal. Entonces, yo creo que en términos de los pactos que son necesarios para el establecimiento de un mayor desarrollo para la República Dominicana y para lograr que se transmita o se transfiera con mucho más efectividad el llamado crecimiento económico que tanto nosotros predicamos aquí y que ciertamente no se traduce de manera tan directa o de una magnitud deseada en una mejoría de la calidad de vida de la gente, a pesar de que hemos mejorado y de que hemos avanzado, pues se debe precisamente a que sectores políticos y económicos no se dan cuenta de cuán importante sería presionar al gobierno dominicano para que se pongan en ejecución pactos como el pacto eléctrico y luego la discusión para el pacto fiscal que tanto se necesita, no solo para identificar mecanismos mediante los cuales se puedan aumentar los ingresos del Estado para invertirlos en diferentes áreas de desarrollo social, sino también para ponerle control al propio Estado en cuanto a la forma en que se maneja, tanto en su política de gastos como en su política de endeudamiento, que es algo que nos mantenemos criticando de manera constante desde diversos sectores de la sociedad. Entonces, por un lado, está fallando el gobierno del presidente Danilo Medina porque con todo el poder que tiene, el control del poder ejecutivo, el control del poder legislativo y el control casi completo del poder judicial, pues bien pudiera casarse con la gloria al implementar estos pactos para garantizar que el crecimiento económico de más de un 6.5% de promedio anual que se ha registrado durante su gestión de gobierno, pues se traduzca en una mejoría mayor de la calidad de vida de la gente. Pero también falla la oposición política y una parte del empresariado al no presionar al gobierno para que se ponga en ejecución cuanto antes el pacto eléctrico y se inicie la discusión para el anhelado pacto fiscal. El gobierno de la tarde. Empezamos al gobierno de la tarde, son las 6:29, momento del comentario de don Rafael Fafa Taveras. Mire, es una tradición que el fin de año es el ambiente de la cortesía, del intercambio, de la solidaridad, de la familia, de la alegría. Del abrazo, de la felicitación. No es el ambiente de la confrontación. Porque tú te encuentras hasta con tus adversarios y el ambiente es la noción de la felicidad. Y eso ha permitido, yo aprovecho este tiempo mejor en lecturas. Y yo traje aquí un comentario de un libro que me impresionó, La Antología de la Ignorancia. A mí me sorprendió eso. Porque hay muchas cosas que usted cree que sabe y cuando tú vas al fondo, la visión que tiene es muy parcial. Comenzó por el agua, poniendo a uno en la picota acerca del papel del agua. Entonces ahora yo me encontré, para mi sorpresa, que el Banco Central propicia ediciones de libros especiales. Y en una casa donde visité me encontré que entre el paquete de los últimos libros hubo uno que me llamó la atención, que es estrictamente corpóreo, de un médico que se llama Jochi Herrera. Yo no lo conocía, pero ese hombre retornó al país, es de Santiago de los Caballeros. Pues bueno. Ha alcanzado un lugar prominente en nuestro medio. Debe ser un con buen 5 escritor. obras en menos de... Es un buen escritor, sí, de Santiago. En una década, y ha creado un espacio propio con artículos, primero en acento y luego en arejito del periódico Hoy. Constituyen verdadera muestra de erudición y elegancia. Ahora, estrictamente corpóreo, que es el libro que a mí me llamó la atención, un novedoso ensayo donde hace gala de su maestría como especialista del corazón. Herrera ofrece una mirada ecuménica sobre múltiples aspectos del cuerpo. Y a mí me llamó la atención porque tú estás acostumbrado a ver trabajo de los médicos muy cargados de sus investigaciones y de su tecnología. Pero como esto es estrictamente orgánico, tú te encuentras estrictamente corpóreo, dice él. Apunte para una cronología sobre el desnudo, el cuerpo,
Refugio del Ser, La tiranía de la imagen, Ya sabemos por qué te gustó el libro. lo que le constituye, Esteban, ya sabemos por qué le ha gustado el el libro. maltratado, el despojo, las metáforas sobre el cuerpo enfermo, el cuerpo mirado, el espejo público. Y sobre todo, él tiene un trabajo de síntesis y de decires. Tacto, te toco, el poder de la visión, sabores y sinsabores, audición, habla, recordar es oler, todos los sentidos, el lenguaje, última frontera evolutiva, la geografía de la piel, los lunares de la belleza, el poder de la belleza, la erótica, el origen del placer sexual femenino, el clítoris sigue amenazado, dolor repetido. Y entonces, Le apasionó. y toda lectura breve, toda lectura breve, que no parecen de un médico, pero yo se las recomiendo a la gente. Fafita, ¿qué fue lo que te dieron en el café ahorita, mi amor? Pero óyeme, Huellas del Ser. Miren en la Huella del Ser lo que trata. Te tiene atrapado el libro, Fafita. El hombre de Pitágoras, Charles Darwin, un hombre sin época, la identidad dominicana, la reproducción y procreación del siglo XVI, un año y mítico envejecer. Ahora, las dos cosas más grandes son estas dos. Él dice oníricos, los sueños. El órgano del alma, ¿qué es eso? Suspiros y melancolía, ¿cómo se expresan? Vivir sin sueño, no es posible. Mariposas en la imagen de la gente. El cerebro y Dios. Dios tiene competencia, rostro trasplantado, el retorno de quimera y 3 milenios de inmortalidad. Y después termina con el poder de los celos, el libre ventrículo izquierdo, las muertes del corazón, un beso al mejor postor. Y digo, leyendo esa temática, toda manejada como pequeños artículos, yo no había visto una publicación más atractiva que este. Y quiero felicitar al Banco Central por estar editando libros a lo que uno no tiene alcance, pero que felicito que se dedique a facilitar que talentos como este doctor de Jochi Herrera puedan llegar a la población. Y sobre todo me llamó la atención porque yo estoy motivado en la perspectiva de la actualidad, en la modificación tecnológica del mundo, en el problema de que estamos en una etapa de un salto descomunal hacia adelante, hacia la ciencia, hacia la comunicación, y él se dedica a detenerse en los aspectos fundamentales de la vida cotidiana que tienen que ver con tu cuerpo. Sabemos que fue lo que te motivó. Y entonces yo te digo, no basta con tú seguir las huellas externas a ti si tú desconoces armónicamente la riqueza que tiene en ti mismo. Así es. Y para estimular incluso, no solo el libro estrictamente corpóreo, sino que podamos tener esa visión global. Usted piensa en la sociedad, pero también piense en su propio aparato, con lo que usted tiene la fortuna de ver lo que comenta, lo que critica. Así que, para comenzar el año, yo escogí mejor este tema, alejándonos de la crítica ordinaria en la que uno vive Muy metido. bien. Por sobre la cierto, política y la sociedad. por cierto, a raíz del programa del jueves pasado, me han escrito varias personas por Twitter y por Instagram que sus abuelas, viudas o divorciadas hace mucho tiempo, podrían tener una conversación interesante contigo, Fafita, para aprovechar la riqueza de tu alma. Oye, ella Estrictamente corpóreo. ¿Tú quieres, Eso es. tú quieres que yo me convierta en un administrador de asilo y al revés. Pero yo no acepto la vejez. Yo no te dije la Yo no edad de esas renuncio damas. a la vida, no. Fafa. Tú te has estado defendiendo. Mi amor, pero ¿qué hablamos el jueves pasado? Dijimos que una pareja pero la es gente para me dice, ¿y qué tú le has hecho a conversar. esa muchacha? ¿Y Que por ella qué? quiere que a esta altura del juego tú te pongas a cuidar asilados. Oh. que tú dijiste. No, yo no dije eso. Yo dije, tengo Fafita, toda la vocación de yo la vida dije, de compartir. Y te dije en el aire. mi amor, pero ¿y cómo se comparte? O sea, tú me discriminas por la edad. No, Si yo tengo un año al más que tú, revés. no puedo compartir Yo quisiera contigo. poder seducirte, pero ya no tengo Pero tiempo para necesitas ello. 50 años menos, Fafita. Vamos a poner 30.
30 Tú años con menos. 30 años menos yo te haría caso, tal vez, para hablar, leer Así libros. es. Pero yo te quiero decir una cosa. Pasar buenos momentos, pero La ¿por mayor qué parte tú de- rechazas la mayor compañía parte que de te los ofrezco? abuelos, la mayor parte de los abuelos se divierten solo con sus nietos y yo todavía me divierto con la vida, que es una ventaja. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 6:39. 3 cosas en este breve tiempo que nos queda, 20 minutos para concluir el gobierno de la tarde de este miércoles 2 de enero de este año 2019. Apréndanselo para que no dañen los formularios de los bancos, para que cuando estén tomando un avión en estos próximos días no piensen que todavía están en 2018 y haya que darle el formulario otra vez. Ya a algunos nos ha pasado. Hoy nosotros tenemos muchas cosas que quisiéramos compartir con ustedes. Tal vez por razón de tiempo vamos a tener que guardar algo para mañana. Sin embargo, hay 3 cosas, Esteban, que yo quiero compartir con la gente y que quisiera mencionarlas porque las 3 me han llamado mucho la atención. La primera es el caso del individuo que fue intervenido quirúrgicamente hoy porque tenía atascado, y yo quisiera encontrar las palabras adecuadas sin que se escuche incorrecto, pero que no pierda el sentido tampoco, de este señor que tenía en el recto un ambientador. Se creía que era un aparato de fumigación, resultó ser un ambientador. No veo la diferencia, pero qué bueno. Sí, porque el envase debe ser más o menos similar. Dios santo. Atrapado en el recto, supuestamente llegó ahí de una manera consensuada en un acto sexual. Lo que haya sucedido en esa habitación probablemente no sea asunto de nuestra incumbencia. Yo no voy a abundar en el hecho en sí mismo. Simplemente yo quiero que hagamos una reflexión de en qué nosotros nos hemos convertido. La noticia se ha hecho viral, pero hace poco más de una hora también se ha puesto a correr una foto de el artefacto que le sacaron a ese individuo. Por cierto, es de manzana y canela. El sabor del ambientador. El olor. Ya. Un ambientador. Y la foto es del médico acabando de sacarlo del cuerpo del ciudadano. Pero eso no debería ser público. ¿Qué hace esa foto circulando en redes sociales? ¿Dónde quedó la privacidad médico-paciente? Porque no es que no se firme, porque puede ser un documento de estudio para la clase médica. Pero que ¿qué se haya hacen filtrado, los medios? o sea, no puede ser. ¿Qué hacen las cuentas de redes sociales? He escuchado a algunas personas que han dicho, bueno, pero no te dije el nombre y no te dije cómo se llama la otra persona. No importa si se dijo o no el nombre de la persona. Si se dijo el hospital donde se encuentra, si se dijo la condición que tenía, es cuestión de tiempo para que el nombre de esa persona se sepa. ¿Es incorrecto o no que se le haya atascado este aparato en mala parte? Nosotros no somos quienes para juzgar eso. Lo único que a mí me llama la atención de esto es por qué esa información y esa foto, todavía si la información se filtrara, sin los nombres de las personas, usted podría decir que fue un acto de un desaprensivo, quizás del mismo hospital, pero una foto del aparato acabado de sacar del intestino, del recto del señor, una foto de la sala de cirugía, la verdad es que nos estamos deshumanizando. La verdad es que aquí nosotros tenemos que preguntarle a los médicos, quizás antes de entrar en una sala de cirugía, usted teniendo una emergencia, ¿yo puedo confiar en usted? Tiene que firmarme un documento de confidencialidad. Lo que usted saque de mi cuerpo, extraiga de mi organismo, sea orgánico o no, lo haya producido mi cuerpo o no, va a entrar dentro de la confidencialidad, o usted tiene el derecho de violar mis derechos, valga la redundancia, y poner a circular en redes sociales o en cualquier tipo de medio una foto que se supone debía ser privada. ¿Qué hace un médico reenviando una foto de un caso como este, que todo el mundo se va a enterar de quién es, poniéndola a circular en medios de comunicación? Yo no critico a los individuos que han
reproducido la imagen, que la han multiplicado, que la han enviado, inclusive ha servido de chiste para grupo de WhatsApp. Y si uno tiene que reírse, pues también se ríe por la ocurrencia del acto. Lo que me llama la atención es por qué la foto de la sala de cirugía, esté bien o no, a usted le parezca que es correcto o no, a usted se le ocurra, deduzca que ese señor tiene algún tipo de intención oculta que la esposa no conocía, problema suyo, de él, de ellos, qué pasó ahí adentro y cómo llegó el artefacto al recto. Pero ¿por qué tiene que salir la foto en los medios de comunicación? ¿Por qué tiene un médico que está haciendo la cirugía que poner a circular la foto? La verdad es que no hay certeza de si se envió a algún tipo de grupo para analizarla, si había algún fin médico o que tuviera una intención de estudio la foto, pero lo cierto es que eso se ha hecho viral, eso está en los celulares de casi todo el mundo y que ahora ese individuo que pasó de tener una relación de intimidad en una habitación de su casa con su compañera sentimental o esposa, dentro de un ambiente controlado por ellos, ahora es el hazmerreír de prácticamente toda una sociedad que se conecta por redes sociales justamente por la indiscreción del personal médico de un hospital de este país. Y eso no es correcto, porque hoy le pasa a esa persona con eso y mañana le puede pasar a usted o a un familiar suyo, quizá con algo más delicado, quizá con algo más sencillo, quizás con algo que a usted le moleste todavía mucho más que eso. Otra cosa es cómo inició República Dominicana su 2019. Señores, en solo 2 fines de semana nosotros tuvimos 25 muertos aproximadamente. Las autoridades dicen que son 23. Hay otros datos por ahí que hablan de algunas personas que se suicidaron, estaban alcoholizadas, y de otros que no murieron en el acto, pero luego murieron en hospitales. Hoy hablamos de una cantidad de niños, 27 niños que se suman a las estadísticas de los intoxicados por alcohol. 27 más los que calculamos el fin de semana del 24 y 25 de diciembre. Estamos hablando de 15,000 personas más de las 1,400 y tantas que se atendieron solamente a través del 911 y de las miles de personas que fueron a buscar atención a los hospitales por riña, accidente, crímenes y en el 90% de los casos todos tienen el alcohol involucrado. Hoy nosotros tenemos que amanecer nuevamente en un fin de semana que se supone que es para compartir con la familia, para celebrar la vida, para celebrar los planes futuros y la existencia por el paso terrenal, que además, dicho sea de paso, son festividades religiosas, no se le olvide, y parecería que fueron fines de semana de guerra, no solo por la cantidad de muertos, sino por la cantidad de personas heridas y por la cantidad de casos que tuvieron que atender los centros hospitalarios, incluye ahí el 911. Nosotros estamos hablando hoy de personas que terminaron siendo víctimas mortales por sicariato, de feminicidios, casos que solamente sirven para estremecer la sociedad y causarle luto a la familia, de niños borrachos, créalo usted o no, niños desde 2 años hasta más de 10, borrachos como si fueran adultos sin conciencia y sin control, que además no tienen pleno uso de sus facultades. ¿Qué sabe un niño de 2 años? ¿Cómo alcanza un niño de 2 años un estado de embriaguez que no puede ser atribuido sino al descontrol o a la falta de supervisión de los adultos que están llamados a cuidarlo y a protegerlo? Los niños de más de 7 u 8, mucho más de 10, estamos hablando de 11, 12, 15, 16 años de edad, eso implica otro tipo de control y también uno dice, bueno, ¿cómo llegan a alcoholizarse? Pero solamente hay que introducirse en el seno de la sociedad para ver cómo los colmados y las esquinas se abarrotan de niños, aunque físicamente podrían parecer de más edad, ya atracan, trabajan
y la palabra trabajo la voy a poner entre comillas, muchos de ellos tienen atribuciones que podrían ser de un adulto y dentro de esas atribuciones está el consumo de alcohol y en muchos casos de otro tipo de cosas que no necesariamente son alcohol. Okay, vivimos en dos sociedades o en dos países. Yo siempre he dicho que si tú traes un amigo a la República Dominicana o una amiga o unos amigos, si tú los mantienes circulando entre la Bolívar y la Kennedy y entre la Máximo Gómez y la Núñez de Cáceres, es posible que te digan, mira, pero República Dominicana es un país avanzado, una sociedad relativamente... Depende a qué parte del país tú lo lleves. Depende a qué parte del país o qué parte de la ciudad tú lo lleves. Mira como tú mencionas, 15,000 atenciones médicas en los hospitales en tres días. Son 5,000 por día. O sea, eso te dice a ti que aquí hay una cantidad de sectores donde no hay ningún tipo de regulación en cuanto a eso. O sea, de repente en los sectores donde uno se desenvuelve, sectores de clase media baja, tal vez tú te encuentras con que los colmados respetan las normas de no venderle alcohol a los niños y de que tú no te vas a encontrar en un colmadón, a pesar de que sea un colmadón, niños tomando alcohol junto con personas adultas. Pero eso es aquí en el polígono central. Sí. En los barrios, señores, eso se encuentra es uno con un cualquier día cosa, con de todo. Es más, y en no algunos hay ningún lugares, tipo de regulación en ese sentido. En algunos lugares, quienes van y compran el ron o el vino o lo que sea para que lo consuman los adultos son los niños. Porque son los niños los que mandan al colmado. Sí. A los niños le venden alcohol, le venden cigarrillos y en muchas ocasiones lo utilizan como delivery de droga también. Y todo eso pasa aquí, pero nosotros vivimos dos situaciones, dos realidades paralelas. Y nos horrorizamos cuando de este lado de la República nosotros vemos 20 y pico de niños alcoholizados, niños de 2 años, de 10, de 8. Sin embargo, hay zonas de este país donde eso es completamente normal. Donde los niños trabajan, los niños venden droga, los niños atracan, los niños cometen actos de sicariato y esos mismos niños de 12, 13, 14, 15 años de edad son los que mantienen su familia, los que cooperan económicamente para el sostenimiento de familias que en muchas de las ocasiones son monoparentales. Y nosotros hoy nos estamos sorprendiendo como lo hacemos todos los años. Esta sorpresa que nosotros estamos confesando hoy, la confesamos cada año. Todos los años. La confesamos en Semana Santa otra vez. Es más, la confesamos quizá 3 veces al año. Sin embargo, que nosotros la confesemos 3 veces al año no quiere decir que eso tenga que ser normalizado. Nosotros venimos de un fin de semana sumamente violento, donde se supone que era para que la gente compartiera en su casa, para que la gente estuviera con su familia y para que la gente celebrara Navidad y Año Nuevo. Pero hay cosas que saltan a la vista porque nosotros mismos la estamos propiciando. Y desde la semana pasada, desde las cajas de Navidad, estamos haciendo la misma crítica. Hablamos de feminicidio, de niño borracho, de sicariato, de masculinicidio, si usted le quiere decir así, o simplemente de asesinatos comunes. Y estamos hablando de asaltos en las calles. Pero mira, a propósito de eso, Yulisa, de las cosas que vivimos repitiendo todos los años. Por ejemplo, mira, aquí hay algo que se torna ilógico, que uno no le encuentra sentido. Y es el asunto de la liberalización de los horarios para la venta de bebidas alcohólicas durante las últimas 2 semanas o 3 semanas del mes de diciembre. O sea, eso yo no le encuentro sentido. Eso no tiene lógica. Porque si durante el año completo hay una comercialización normal con horarios establecidos bastante flexibles, porque tampoco son horarios muy estrictos. Son tan flexibles que los bares abren hasta cualquier hora. A las 2 de la mañana y las 2 de la mañana creo que un horario o 3 de la mañana un horario, óyeme, sumamente lo flexible. Que usted no se bebió hasta las 3 de la mañana, claro, ya no se lo va a beber. Entonces, yo digo, ¿para qué hay que abrir horario y anunciarlo? A partir de tal fecha está abierto el horario para el expendio de bebidas alcohólicas. Pero, o sea, tú dices, ¿pero para qué? Sí. O sea, ¿cómo puede ser posible que un Estado promueva eso? Inaugurar Sodoma y Gomorra. Sí. A partir del 15 de diciembre, bandera blanca. Haga lo que usted quiera. Váyase de boca. Beba lo que usted quiera. Y, obviamente, en un país donde el mismo Estado propicia el desorden, porque eso es propiciar el desorden. Sí, de manera institucional. ¿Cómo usted se queja después de la consecuencia? Cuando nosotros hablamos la semana pasada de que no se puede
estar patrocinando vicios desde el Estado, con los fondos públicos ni con ningún otro fondo. Es precisamente de esto de lo que hablamos. En una casa donde mandan una caja con 3 botellas o 2 botellas de ron o cualquier otro tipo de alcohol, ¿qué se le está diciendo a la familia? Esto es lo que te doy de Navidad, pero te doy más romo que comida. ¿Qué te estoy diciendo? Que eso tú tienes que consumirlo. ¿Cuál es el mensaje que se le manda a esos niños que hoy son víctimas de las estadísticas de los niños alcoholizados? Entonces, si además de usted regalarle el alcohol a la gente, de invertir más de 1.500 millones de pesos que podrían derivarse a otra cosa, usted dedica un 30% de eso a comprar bebidas alcohólicas para regalárselo a más de 1,5 millones de gente, no puede quejarse después de las consecuencias. Ese es nuestro país y tenemos que cambiarlo. Pero no nos podemos conformar. Claro que usted no puede conformarse con que su país esté manejándose de una forma incorrecta. Reconocer el país es un desafío. Y no se puede alegar, y no se puede alegar que es un asunto de libre mercado para que las empresas que venden bebidas alcohólicas puedan hacer su diciembre en diciembre, porque, repito, durante el año completo las empresas que comercializan bebidas alcohólicas en el país pues tienen bastante buenas ganancias, por lo tanto tienen ventas normales. No hay por qué hacer una apertura adicional en un periodo específico del año, y mucho menos en ese periodo. Inaugurar la beventina, darle características oficiales. Luego tú tienes los costos que implica para el Estado precisamente la atención o todas esas atenciones médicas de todos esos ciudadanos, porque la clase social que cae en esas situaciones es una clase social de limitados recursos económicos, que por lo general va a atenderse a centros públicos, a centros médicos públicos, no a centros médicos privados. Pero, por lo tanto, son gente que le implican un costo adicional al Estado dominicano por un incentivo que le da el propio Estado. Es que en diciembre la gente consume la mitad del ron de todo el año. Es por eso que la casa lo estimulan. ¿Cuántos millones le cuesta a este país reparar en accidentes, en heridas, en muertos, en atenciones médicas, todo el dinero que se invirtió en alcohol y ese permiso que se le da a partir del 15 de diciembre a todos los dominicanos para que beban hasta irse de boca, porque no se puede decir de otra manera? Te dan el alcohol, te dan el permiso para que lo consumas y después es el mismo Estado quien anda recogiendo los caídos. Y además de recoger los caídos, luego se queja de las estadísticas y de las consecuencias. Yo creo, a pesar de todo eso, que hay que trabajar con el tema de la violencia y los valores en el hogar. Pero de nada nos sirve si usted fomenta la bebida, si usted fomenta la vida nocturna en extremo, si usted fomenta el desorden y después usted dice que el país tiene que cambiar. Yo estoy de acuerdo en que algunas cosas pueden ser flexibilizadas, pero también los balances que hemos tenido en los últimos años respecto de problemas de violencia dentro del hogar, donde se involucran las bebidas alcohólicas, accidentes, sea de motor o no, con armas de fuego o armas blancas, donde también la característica principal es la alcoholización o el consumo de bebidas alcohólicas para que se manifieste la trifulca, donde además tenemos estadísticas de niños borrachos y tenemos casos de muertes intrafamiliares donde también quien las comete en muchos de los casos estuvo alcoholizado. Debe ser un balance considerado solamente para saber que tenemos que cambiar algunas cosas. Yo no creo que el método sea simplemente recriminar, pero en algunas ocasiones los balances son herramientas para evaluar si son o no correctas las disposiciones. Y sin duda que darle el ron a la gente, abrirle las puertas a los vicios, darle un horario extendido para que estén en la calle manifestando la resaca o manifestando la consecuencia de la bebida hasta cualquier hora, no es algo que República Dominicana tenga que celebrar. El gobierno de la tarde.